magistradas, al compañero magistrado, al secretario general. Vamos a dar inicio a esta sesión. Muy buenas tardes. Previo al inicio de la sesión pública de resolución no presencial convocada para esta fecha, solicito a este pleno guardar un minuto de silencio en memoria del doctor Manuel Alejandro Arroyo González, quien durante aproximadamente 20 años laboró en ese tribunal desempeñando, entre otros cargos, los de secretario general de acuerdos y secretario instructor de la ponencia 4. Muchas gracias, señoras y señores. A efecto de iniciar la sesión de resolución que nos ocupa, Presidente, si me permite, sobre el mismo punto anterior, si me permite señalar lo siguiente. La familia electoral sufre una gran pérdida con la partida del doctor Manuel Alejandro Arroyo González. Un hombre honesto, trabajador, comprometido, disciplinado, organizado, institucional, que le dio muchos años de su vida a este tribunal electoral del estado de Guerrero. Tuve la oportunidad de conocerlo desde que estudiamos juntos la maestría y posteriormente fuimos compañeros de trabajo desde el año 2014, cuando ingresé por primera ocasión a este tribunal. Me dio muchísimo gusto volver a compartir con él los conocimientos y nutrirme de toda su experiencia en esta segunda ocasión que regreso al Tribunal Electoral del Estado. Insisto, es una gran pérdida para la familia electoral, pero sobre todo es una gran pérdida para los amigos, para su servidora, que me considero una amiga de él para siempre y por siempre. Va mi cariño, mi respeto y mi admiración para Manuel Alejandro y mis sentidas condolencias para Carmen y para sus hijas y sus hijos. Muy amable, presidente. Gracias, señora magistrada. ¿Alguien más sobre este punto desea hacer uso de la voz? A efecto de iniciar la sesión de resolución que nos ocupa, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Señor presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, ciudadano secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, los asuntos para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de resolución. En el primer asunto, la parte denunciante es Juan López Sánchez y la parte denunciada es Marcial Rodríguez Saldaña. En el segundo asunto, la parte actora es Efrén Ángel Romero Sotelo y otros,
y la autoridad señalada como responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistrado presidente, magistrado, magistradas. Señoras y señor magistrado, como se ha venido realizando en las sesiones de resolución presenciales con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos de resolución que como magistradas y magistrados ponentes nos corresponde dar, se realizarán con el apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado, magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número 7 del presente año, derivado de la queja interpuesta por Juan López Sánchez como ciudadano guerrerense, inconformándose presuntamente por actos anticipados de campaña en contra del ciudadano Marcial Rodríguez Saldaña mediante difusión, promoción personalizada a través de sitios en internet de la red social denominada como Facebook, igualmente de realizar reuniones públicas promoviendo su postulación para gobernador de Guerrero. En la propuesta que se somete a su consideración, primeramente se establece que en el presente caso, a partir de las actas de diligencia de inspección levantadas por el personal habilitado de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral Local, los días 15 y 21 de noviembre de este año, y demás caudal probatorio, no fue posible acreditar fehacientemente que dichos actos imputados al denunciado sean atribuibles a él o que éste haya sido el responsable de dichas acciones. Además, que no se provoque tales elementos convictivos sean los idóneos para enmarcar las presuntas infracciones. En consecuencia, se estima que lo procedente es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, consistente en la supuesta vulneración a la normativa electoral y la constitución de actos anticipados de campaña. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrado, magistradas. Perdón. Magistradas, magistrado, ¿está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta? No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia de la ponencia 5 que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE, diagonal RAP, diagonal 011, diagonal 2020, interpuesto por Efrén Romero Sotelo, Gerardo Rendón Juárez y Fernando Javier Cuevas Ortiz, presidente, secretario general y tesorero del Ayuntamiento de Teroluapan, Guerrero, respectivamente, en contra del acuerdo 009, diagonal CQD, diagonal 13-11-2020, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el que se decretan medidas cautelares solicitadas en el expediente IEPC
diagonal CCE, diagonal PES, diagonal 007, diagonal 2020, formado con motivo de la denuncia planteada por la ciudadana Eleazar Marín Quebrado, síndica del ayuntamiento referido. En su demanda, los apelantes hacen valer 3 agravios, a saber: 1. Que la autoridad responsable no tomó en cuenta o consideró en la valoración y conclusión las pruebas ofertadas por los denunciados. 2. La demandada prejuzgó lo que en estricto sentido debería ser materia de fondo del asunto. 3. Que las pruebas valoradas por las responsables no se reportan transgresiones a los derechos de la denunciante por cuestiones de género. Al efecto, sobre el segundo motivo de disenso, este tribunal lo considera infundado, porque la autoridad responsable no prejuzgó la materia de fondo de la queja, sino que justificó y fundamentó que en el caso existía un derecho que requería protección provisional y urgente, a raíz de una posible afectación que se buscaba evitar fuera mayor o de inminente producción, mientras se seguía el proceso en el cual se analizaba la pretensión de fondo de quien aparentemente sufría el daño o la amenaza de su actualización. Concretamente, la responsable razonó que el criterio que debía elegirse en esa clase de medidas se encontraba en lo que la doctrina denomina apariencia del buen derecho, unida al elemento del peligro en la demora, temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho en disputa. En relación con el agravio tercero, en el que los apelantes señalan que las pruebas no reportan transgresiones a los derechos de la síndica denunciante por cuestiones de género, este tribunal lo considera inoperante en virtud de que el estudio atinente debe ser analizado en el fondo del asunto, lo cual se efectúa en la sentencia emitida en el expediente TE, diagonal PES, diagonal 05, diagonal 2020, del 24 de noviembre del año en curso, en virtud de que era el problema jurídico principal sobre el cual este tribunal electoral debía pronunciarse de manera anticipada, considerando que para formular el proyecto respectivo y aprobarlo por el Pleno de Magistrados de este tribunal electoral se cuenta con un plazo breve. En ese orden, relacionado con lo anterior, en la resolución mencionada líneas atrás, que se tiene a la vista por ser parte de la actividad jurisdiccional de este tribunal electoral, se consideró básicamente que del material probatorio analizado, si bien reportaban una obstrucción parcial a las funciones y deberes de la síndica del Ayuntamiento de Teloloapan, la misma no tuvo origen o se fundó en violencia política de género. Finalmente, en relación con los agravios 1 y 2 de la síntesis planteada, en los que los actores reclaman que en el acuerdo impugnado no se tomaron en consideración las pruebas por ellas allegadas al expediente, resultan infundados, en virtud de que el acuerdo impugnado se emitió el 13 de noviembre del presente año, como consta con los oficios de convocatoria a sesión extraordinaria y orden del día, en las cuales se advierte que la sesión correspondiente se llevó a las 10:30 de la fecha precitada, en la cual, entre otras cosas, se discutió y aprobó el acuerdo 009, diagonal CQD, diagonal 13-11-2020, emitido por la Comisión de Queja Responsable, relativo al otorgamiento de medidas cautelares solicitadas en el expediente IEPC, diagonal CCE, diagonal PES, diagonal 07, diagonal 2020. En ese orden, los denunciados el 13 de noviembre de este año presentan a la autoridad responsable los documentos para soportar sus aseveraciones, los cuales se reciben a las 11:30 horas, 11:28, 11:45 y 11:32. De ahí que no era posible que el conjunto de constancias probatorias ofertadas por los denunciados fuera tomada en consideración para decretar la procedencia de las medidas precautorias. En consecuencia, en el proyecto se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los agravios del recurso de apelación planteado por Efrén Ángel Romero Sotelo, Gerardo Rendón Juárez y Fernando Javier Coaz Ortiz, presidente, secretario general y tesorero del Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero, respectivamente. Segundo, en términos del considerando séptimo de esta sentencia, se confirma en la parte conducente el acuerdo 009, diagonal CQD, diagonal 13-11-2020, del 13 de noviembre del presente año, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en el expediente IEPC, diagonal CCE, diagonal PES, diagonal 007, diagonal 2020.
Es la cuenta del proyecto, magistrado presidente, magistrado, magistradas. Gracias, secretario general. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Gracias, secretario. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta, presidente. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:37, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.